El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar y entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente y que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor, que busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Habría que ir a comprar de comer para toda esta gente, porque entre todos eran unos 5.000 hombres. Y entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Así lo hicieron los apóstoles y dispusieron para que se sentaran todos. Entonces Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que había sobrado, 12 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podéis sentaros. Aunque no os lo creáis, desde el año pasado, que hicimos la despedida a finales de junio,
este año ha pasado un añito más. Estamos un año más viejos, ¿eh? Pero también más guapo, jolines, porque el Espíritu de Dios nos rejuvenece por dentro, nos da un aire nuevo y una mirada nueva, y eso es verdad. Y eso es verdad. ¿Sabéis lo que dijeron a Miguel Ángel cuando esculpió la Pietà? ¿Sabéis la anécdota? Esculpió la Pietà, que la hemos visto todo, el año pasado la teníamos, ¿os acordáis? Y alguien de la Escuela de Artes y Oficios ahí de Florencia le dijo que cómo es que había pintado a la madre tan joven como al hijo, siendo que la madre debía tener pues unos 20 o 15 años más. ¿Y sabe lo que respondió Miguel Ángel? Que los que aman no envejecen. Por eso digo, un año más porque guapotes estamos, ¿verdad? Es ahora, ¿a que sí? ¿A que estamos guapotes? Así me gusta. Bueno, y este año ha coincidido que este último domingo, antes de irnos de ejercicios a Segovia, pues sea la fiesta del cuerpo del Señor. Podríamos decir muchas cosas, pero el cuerpo del Señor en la Eucaristía se saborea y alcanza la plenitud de su vitalidad en nosotros en la medida de que comemos primero la palabra como pan de Dios. Y porque ahí va a haber la pequeña catequesis de hoy. No. Mirad, necesitamos del pan, del alimento para vivir, y vamos a ponernos en el alimento, digamos, que nos construye por dentro, que es alma y cuerpo, que así somos, ¿no? Dios ofreció un alimento de crecimiento a Adán y Eva. Y vino Satanás y les dijo que con ese alimento no iban a ninguna parte, que quién era Dios para prohibir comer de ese árbol, que qué capricho era el de Dios. Y Adán y Eva vieron juntos, Eva, pero está Adán también, que ese árbol era muy agradable a la vista, maravilloso para alcanzar sabiduría. Total que comieron. Comieron del árbol que era el discernimiento entre lo que está el bien para ti y lo que está el mal para ti. Y ellos que pensaban que con ese pan que les ofrecía Satanás lo iban a hacer todo, absolutamente todo, dice el libro del Génesis que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa en la espiritualidad bíblica estar desnudo? Que ya no disciernes lo que es bueno para ti ni lo que es malo para ti. No disciernes entre el bien y el mal. Vas detrás de los caprichos que el demonio ha sembrado en tu corazón. Y nos pasa lo que nos pasa, que ya somos mayores de edad, para sabemos lo mal que ciertos alimentos, por medio de los cuales llamamos bien al mal y mal al bien. Eso es lo que significa que se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos, impotentes para hacer el bien. Como dice San Pablo, veo el bien que tengo que hacer y me freno porque no puedo y tendrá que agarrarse a Jesucristo. Eso es en la carta a los romanos, ¿no? Damos un salto y vemos al profeta Elías. Estamos en la misma línea catequética. ¿Qué alimento tomamos para entrar en comunión con Dios? De forma que, por medio de él, con su fuerza, no con su imposición, que Dios nos impone, con su fuerza, tendemos las manos hacia el bien y rechazamos el mal. Sin su fuerza no sabemos hacerlo. Entonces Elías nos da una pista también. Elías, el profetismo en Israel, digamos, se personifica en Elías, ¿no? Se encuentra en una situación en que el pueblo de Israel ya ha perdido los estribos, va detrás de los dioses, de la reina Jezabel, con la cual se ha casado el rey de Israel, le ha impuesto todos los santuarios paganos, todos se han vendido al mejor postor. Entonces, como la reina Jezabel mima a los profetas falsos, fueron todos detrás de ellos, etc.
Y quedó Elías, llamado a reconstruir este pueblo. Ya sabéis la prueba del fuego. Y la reina Jezabel ordenó matar a Elías. Y Elías aparece la debilidad de este hombre. Ha visto los milagros de Dios, ha visto que Dios le ha acompañado, que Dios le ha asistido, que Dios ha enviado el fuego sobre los profetas falsos, sobre la prueba aquel de sacrificio, que quedaron como impostores, ¿os acordáis? Y entonces les acuchillaron, como era la costumbre de aquella época. Y a pesar de eso, cuando la reina Jezabel decide matar a Elías, para Elías no cuenta lo que Dios ha hecho por él. Dice, me va a matar, aquí no hay nada que hacer, a mí ni Dios me va a librar. Y se escapa, huye. Y cuando huye se da cuenta de que no ha confiado en Dios. Se da cuenta, porque amar a Dios es confiar en Dios. Si Dios quiere lo veremos en Segovia, las catequesis de Abraham, cuando va a levantar a Abraham el cuchillo, le dice Dios, ya sé que confías en mí. Dice, ya sé que me temes, que es esta variante de decir, confías en mí, ya sé que me amas. Todo un periplo de experiencias de Abraham hasta llegar a confiar en Dios. Por eso se le llama el padre en la fe. Porque cuando ya tenía tantas experiencias de Dios, dijo, confío en él y volveré con mi hijo. No creo que ninguno de nosotros lo hubiera hecho, pero Abraham sí. Y nosotros haremos cosas mayores que Abraham. Un día nos creeremos que es verdad, de que el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y de hecho, de etapa en etapa estamos viendo que es verdad. Bueno, pues a Elías le toca a mitad de la etapa y se muere, se desmaya, se desmorona. Y dice, después que ha desenmascarado a los profetas falsos, habla con Dios y le dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. No soy mejor que esos profetas falsos a los cuales he desenmascarado. No soy mejor que ellos. No creo que me vayas a librar, por eso me he escapado. Como nos reconocemos muchas veces en Elías, a pesar de que tenemos memoriales muy bonitos de Dios, experiencias de Dios fortísimas en nuestra vida, que en su tiempo dijimos, aquí está la mano de Dios, cuando viene un precipicio nuevo, pies para que os quiero, pero no hacia el precipicio, sino hacia atrás, igual que Elías. Dios, con amor, nos vuelve a recoger como recogió a Elías. Le hizo llegar un pan, vamos al tema del pan, palabra de vida, y le dice, ponte en camino, que el camino que tienes que hacer es superior a tus fuerzas. Todo, una catequesis, en el contexto del Antiguo Testamento, del pan de la palabra, que repito, explota en toda su fuerza y cercanía en el pan eucarístico. Pero sin el pan de la palabra, quizás el pan eucarístico se nos convierta en una devoción, más cuando la Eucaristía no es una devoción, es la plenitud de Dios. Una devoción es a San Daniel Comboni, a San Francisco. La Eucaristía no es una devoción, es la plenitud de la fe. Pero desde el soporte de haber experimentado el poder que Dios actúa en ti, con el pan de la palabra, desde el pan de la palabra. Así que Elías, con este alimento, va en camino hasta el monte, y hay un acontecimiento de Elías precioso. Hay una teofanía de Dios. Pero mirad la delicadeza de Dios cuando creáis que Dios ya nos va a perdonar. Cuando creamos que Dios ya nos va a perdonar, mirad la delicadeza que tuvo Dios con Elías. Hay una teofanía, como la del Sinaí, en que ya sabéis que Israel todo se echó atrás porque pensaban que iban a morir. Ya lo sabéis, solamente Moisés pudo subir al monte porque además pensaba que iban a morir. Y hay una teofanía igual. Hay realmente el fuego, el huracán, todo aquello de las teofanías. Dice, pero Dios no estaba allí. Y de pronto una brisa suave. Dice, y ahí estaba Dios y habló con Elías. Para que perdiera todo el miedo, no se le apareció en una teofanía como el Sinaí, la brisa suave, que para nosotros es la brisa suave del Evangelio de Jesús.
Sí, el demonio nos mete miedo de la brisa suave. Es tan sinvergüenza, es tan impostor, es tan malévolo, es tan canalla, es tan asesino, que nos mete miedo de la brisa suave de Dios. Y Elías se encontró con Dios y le dijo, vuelve. No te voy a quitar la vocación que te di, no te voy a quitar el profetismo. Como nosotros en este camino bellísimo que estamos haciendo del discipulado, que como os he dicho tantas veces, lo más bello y sublime que puede alcanzar un hombre es el ser discípulo del Señor. Lo más bello y sublime que puede alcanzar una mujer es llegar a ser discípula del Señor. Y en eso estamos. Y a veces nos quemamos en etapas concretas. Entonces tendremos que levantar con Elías la cabeza y empezar otra vez a comer el pan, esa palabra que nos lleve. Y hoy celebramos el Corpus Christi, que es el pan en la Eucaristía. El pan de Dios en la Eucaristía. Y como símbolo de este pan, tenemos hoy el Evangelio. Porque hoy en este Evangelio, tenemos una catequesis fortísima. Primero, de cómo crecemos en la fe, y segundo, de cuál es la misión esencial de la Iglesia. ¿Cuál es la misión esencial de la Iglesia? La mía como sacerdote y la vuestra como laicos. Recoger el pan de Dios y partirlo a la gente. Este pan de Dios, que recogemos toda la espiritualidad del Antiguo Testamento, que se parte, y que alcanza su plenitud en Jesucristo, pan vivo, que se te parte en la Eucaristía. Hay una multitud de personas, están cansados, están abatidos. Como dice en otra ocasión el Evangelio, estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. No hay nadie que les dé el pan. Cuando yo veo a la gente quejarse, es que la sociedad, es que el gobierno, es que estas leyes, es que esta política, yo digo, ¿y tú qué pan das? Es que deja a los demás en paz. ¿Tú estás dando algún pan? Entonces no te quejes, porque tu misión es recibir el pan de Jesús, partirlo y darlo. Hay algunos que piensan que aquí lo que Jesús dice, eso es, que la Iglesia tiene que ser una ONG y hacer 1.000 millones de panaderías por todo el mundo. Vamos a ver, si fuera así, las 1.000 millones de panaderías las hubiera hecho Jesucristo. Porque lo mismo le daba multiplicar 5 panes que 1 millón de panes. Le daba lo mismo. Esto es simplificar la encarnación de Dios. Esto es, no sé, minimizar, insultar la encarnación de Dios. Para hacer 1.000 millones de panaderías no hace falta Dios. Lo hacen muchos ONGs que no creen en Dios. Y nosotros no estamos así en una espiritualidad tonta. Hacemos un proyecto de misión cada año, sin ponernos ninguna medalla, nadie lo sabe prácticamente, pero son 10.000 euros cada año. Y yo no me entero quién lo da, quién no lo da, porque se pasa a la bolsa, como luego vamos a pasar, y yo nunca he sabido, gracias a Dios, el día que sepa algo estáis perdidos, porque lo que la mano derecha da no se tiene que enterar la izquierda. Ese es nuestro secreto y es parte de nuestra fuerza. Parte de nuestra fuerza está ahí. Parte de nuestra fuerza está ahí. Entonces, visto que esto lo hacemos ya, porque eso no se puede excluir, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste necesitamos nuestro pan, el nuestro. Por eso el mayor don que Dios puede recibir a un cristiano es el don de saber partir el pan, que en esto nos está enseñando el Señor también. Que tú puedas partir este pan de los salmos, de los laudes, del Evangelio en tu propia casa. No. Esto es el don de Dios, que te sirve para toda la vida. No. Así que, dice Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó la mirada a Dios. Cuando Jesús levanta la mirada al cielo, como siempre se evita el nombre de Dios, porque ya sabéis que el pueblo de Israel tiene mucho respeto a hacer el nombre de Dios, dice, es mirando al cielo, como por ejemplo cuando resucita Lázaro.
Mira al cielo y dijo, Padre Santo, te doy gracias por haberme escuchado porque siempre me escuchas. Pues ahora es lo mismo. Tomó los panes, levantó la mirada a Dios, pronunció la bendición sobre ellos, los partió, aquí está ya simbolizando su muerte, porque Él se partió en la cruz. Está ya anunciando su muerte. Él se partió en la cruz. Se partió. Y al final fue atravesado por la lanza, igual que la Iglesia vive atravesada por la lanza como la Virgen María. Una espada te atravesará el alma. Un dolor profundo, que esa sería la traducción exacta, te atravesará el alma. Alcanzó a María, alcanzó al discípulo amado, alcanzó a los que estaban allí, como símbolo de lo que es la Iglesia. Alguien que desde el dolor profundo salva al mundo, parte el pan para el mundo. Y tu premio no es una medalla del ayuntamiento, no es una medalla de una asociación, no es una medalla de un club. Tu premio es sentir un día así y otro también el abrazo de Dios. Eso no tiene precio y esto sabéis que existe porque lo hemos visto y sentido tantas veces. Se partió Él a sí mismo y lo iba dando a los discípulos y los discípulos lo daban a la gente. Esto es la predicación del Evangelio en su sentido más profundo, que se cumple en esta comunidad.